Bien, saludos señores, estamos por aquí una vez más con este espacio de fe, la fe del clan, las entrañas de mi credo. Está por aquí mi hermano de siempre, Luis Manuel Peña y Raúl Bemora con ustedes. Y tenemos un tema que está caliente entre los youtubers protestantes, Luis. ¿Protestantes? Pues están matando uno con otro. ¿Pero por qué? Tú sabes que, mira, hay unos cuantos youtubers de hermanos evangélicos, ¿verdad? Que tienen su diferencia doctrinal. Hay uno de ellos, se llama Jonathan Ramos, que él es profesor de filosofía, un filósofo de Argentina. Pero él es evangélico. Él es evangélico, sí. Pero entonces él cuando analiza cualquier doctrina teológica desde la filosofía, por lo general entra en conflicto con los demás evangélicos, sobre todo con nuestro hermano dominicano Carlos Veloz, otro dominicano Néstor Díaz. No sé si tú sigues el programa de Guerrero Heredia los lunes. Sí, que habla de fe, a veces hablan de fe. Sí, ahí van ellos dos con frecuencia, Néstor Díaz y Carlos Veloz. Entonces, en torno a ellos dos se han reunido todo un grupo de... También hay uno que se llama Edgar Pacheco, que también es muy buen teólogo, evangélico, todo ello. Pero tú sabes que, Raúl, y disculpa que te interrumpa, cuando el evangélico profundiza a nivel teológico, como que cae en la acera de la Iglesia Católica, ¿verdad? Mira, ellos todos profundizan. Todo, lo que te acabo de mencionar, todos son con muy buena preparación, te conocen los padres de la iglesia, te lo citan los padres de la iglesia como si nada, te profundizan, pero a diferencia del filósofo, de Jonathan Ramos, yo entiendo, me disculpan los demás, que él es muy juicioso y él tiende a ser más comprensivo con nosotros los católicos. Y entonces eso lo hace rayar. Es más, a veces yo lo escuchaba, yo decía, pues hombre católico y no lo sabe. Parecido también al tema de Jesús Adrián Romero, que hemos hablado siempre, sí. Que él, en sus canciones, como la formula, exacto. parecen católicas. Neto católico. Entonces, Jesús pan de vida. Sí, Jonathan Ramos tiene el rancho ardiendo, porque él se ha puesto a hablar de la unión hipostática. Ajá. ¿Y qué dice él de la unión hipostática? No. Oye lo que él dice. Ay. Él dice que por la unión hipostática, en la cual, que tú lo vas a ver ahorita. La unión hipostática de Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y que son inseparables. La naturaleza humana de la divina, eso no se separa. No se separa. Entonces él dice que por esa unión hipostática, en la Trinidad, hay algo de María. Ay, mi madre, pero eso... tigre. Eso debe caer como una bomba atómica en el protestantismo. Un bombazo iraní a Israel. Un bombazo. Ay, no menciones eso, por favor. Pero Dios mío. Pero un revuelo que tiene como 15 días el tema en las redes sociales. Pero Raúl, déjame confesarte algo. Dime. Yo no he escuchado a ningún teólogo católico. Bueno, en mi ignorancia, porque cuando viene a ver sí, pero no he escuchado a ningún teólogo católico de ahora, de lo que hablan en red y eso, que haya llegado a esa conclusión. Espérate, porque sí lo hay. Yo he escuchado decir, que yo creo que sí, no he buscado, que el único ser humano, aparte de Cristo, que está resucitado allá en la eternidad, es María. Sí, no, pero ese otro punto. No es lo mismo que tú acabas de decir. No. O sea, vamos a recapitular. Ok. ¿Cómo que se llama el...? Jonathan Ramos. Jonathan Ramos concluye. Ramos. Decora. De corazón te tenemos aquí. Ven para acá, para este lado ya. Decídete, viejo. Él concluye que dentro de la Santísima Trinidad hay algo de María por la unión hipostática de Cristo, que como Cristo toma carne de María, y como está unido por la divinidad, la naturaleza divina de Cristo con la naturaleza humana, están unidos, no están mezclados, no se confunden. Esa es la razón porque hay algo de María en la Santísima Trinidad. Él dice, Cristo, que todo eso es doctrina católica igual, Cristo resucitó en cuerpo y alma, con el mismo cuerpo, con la misma carne que heredó de María. Está interesante. Y que él subió al cielo y está a la derecha del Padre
y es uno en esencia con el Padre y con el Hijo, sin él separarse, sin que, porque por ejemplo Néstor Díaz le rebate queriendo decir que cuando se unen en la Trinidad las tres personas, la naturaleza divina, la naturaleza humana de Cristo queda afuera. Ah, no. Espérate. Entonces él dice, es una herejía, dice él. Y lo diría también la Iglesia Católica. Lógico. Y que probablemente en el episodio que nosotros hablamos de los concilios, Sí. hay como 3 concilios, 4 concilios que hablan de la unión hipotática de la naturaleza de Cristo. Entonces, eso que está diciendo de que se separaría la naturaleza humana, entonces es una herejía. Una herejía entonces dice, desde la perspectiva católica y desde la perspectiva de los padres conciliares, porque ellos también tienen su padre conciliar y su cosa. Dice él eso de la perspectiva católica, dice él. Sí, ella era decir. Él utilizó ese término, desde la perspectiva católica. No, así no Okay. lo dice. Pero, bueno, vamos, sabemos que eso es doctrina católica. Lo que yo no sabía, que también era doctrina evangélica, igual que la católica. La unión hipostática. Sí. La unión hipostática, yo no sabía eso. Es que la Santísima Trinidad es una doctrina de la Iglesia De la Católica. Iglesia Católica. Y bueno, Y ellos creen fielmente en la Santísima Trinidad. y te citan el concilio de Nicea, el concilio de Trento no, porque Trento no es que lo dice. Trento fue, recuérdate, Sí, en medio de la Reforma. De la Reforma. Pero él tiene un documento que son las confesiones de fe, como se llama, que es una especie de catecismo de ellos. ¿Y de qué año será eso? No, desde el año 1600 y pico. Ah, de esa época de la Sí, es separación. un documento, un libro gordísimo así. Y ahí él comienza a leer la unión hipostática a los demás evangélicos, porque se fue a debate, tuvo que irse a debate uno por uno, con Néstor Díaz, después con Carlos Veló. Y eso lo explicaba así con cucharitas. Mira, Luis, velo, con cucharitas, sí. Y no lo aceptaban. Tengan. No, te voy a decir, y no aceptaban. No, te voy a decir algo. Y yo entiendo por qué sería la razón. Lo que pasa es que nuestros queridos hermanos evangélicos, son entrenados en un aspecto de ser anticatólico. Y todo lo que huela a la doctrina, a María y a la en el medio, a María y a la doctrina católica, lo van a rechazar de plano. No lo asimilan. Y entonces es tan así que, por ejemplo, mis hijos están en un colegio católico, Nuestra Señora del Carmen, sí, y hay evangélicos en ese colegio. Sí. Cuando hacen el Padre Nuestro, que se hace todas las mañanas, los que son evangélicos se quedan en silencio. Se quedan en silencio, exacto. Porque Pero ya de niños vienen adoctrinados. Una oración bíblica. Es una oración y que está en la Biblia. Está en la Biblia. Entonces, ¿pero por qué? Lo adoctrinan porque entienden ellos que hacer algo que sea católico está mal. Está mal. Lo que sea que huela católico. No, para ellos el católico, el diablo tiene catolicismo. Y para mí es muy probable que los argumentos que él le dio, por más peso que tuviera, lo iban a rechazar de plano. Que prácticamente no son argumentos de él. Él coge los documentos, la confesión de fe evangélica, y se la lee. Sí, no, lo que pasa es que si a eso vamos, en la época de Lutero, hay un texto que quizás cuando vamos a tratar algún tema de ese, donde Lutero dice maravilla de la Virgen María. Ven acá, vamos a estar claros. Sí. Pero para que ese sentimiento anticatólico lo fue llevando a ellos hasta renegar a Lutero prácticamente. Porque si Lutero te habla maravilla de María, ¿por qué tú no puedes hablar de María? Maravilla también. El anticatolicismo, podríamos decir. No le permite a ellos eso. No le permite. Entonces, y también en la enseñanza también, que ellos entienden de nosotros como si nosotros adoráramos a María como una diosa. Como una diosa. Y eso y no es nosotros así. Sabemos que ella lo que ella es, lo es por la gracia. Por la gracia de Jesucristo. Eso lo que a ella se le fue dada de manera anticipada. Me parece que el punto 487 del Catecismo, te lo voy a confirmar, Sí. dice que todo lo que tiene María viene de Jesús. Entonces, a los hermanos católicos que me están escuchando, para sintetizar lo que dice el filósofo protestante Jonathan Ramos, así se llama él, Jonathan Augusto Ramos, lo pueden buscar en YouTube y ver esos videos de él. Él dice, primera premisa, Cristo es, por la unión hipostática, verdadero Dios Y verdadero pero hombre. Cristo, otra premisa, Cristo toma carne de María. de María. Tercera premisa, Cristo resucitó en cuerpo y alma y se sentó a la derecha del Padre
Con su cuerpo. con su cuerpo y con su alma, con la divinidad y con la humanidad que la tomó de María. que la tomó de María. Eso es grande. Entonces, en la Trinidad Hay hay algo algo de María. Es una bomba para ellos. ¡Pum! Eso explotó vaina. Ya. Y deben entender la risa, tanto mía y de Raúl, porque para ellos este tema es espinoso y lo rechazan desde que se habla del término de María. Usted puede hablarle a un evangélico de David, le puede hablar mucho de David, Sí. que a propósito cometió un pecado gravísimo. Ah, entonces ellos alegan. No, la contraparte de Jonathan. No, porque entonces si hay algo de María, hemos también de suponer que hay algo de David, algo de Moisés, algo de... No, imposible. Espérate. Ahí es donde Jonathan falla. Y tuyo también, y mío también. Y yo, Time out. tiempo, Jonathan. Para allá vamos ahora. Porque no es lo mismo y hay que explicarlo. Yo quiero en estos momentos que tú y yo vamos a tener, explicar todo eso, sobre todo que tú y yo sabemos que de ahí para allá hay muchos católicos que no tienen esta formación. Ok, vamos a darle. Entonces, hay que formarlo ahí también. Vamos a primero. ¿Qué es la unión hipostática? La unión hipostática. Atención, católico. Es el misterio central de la fe cristiana. Por eso hablábamos de todos los concilios que la definió. Eso pueden verlo en el episodio de los concilios que hicimos. Es el misterio central de la fe cristiana. En una sola persona divina, el Hijo de Dios, existen dos naturalezas completas, divina y humana, sin mezcla ni separación. El término fue definido progresivamente por la Iglesia en los concilios para proteger la fe apostólica. Es decir, es una enseñanza que recibieron los apóstoles del mismo Cristo. No es que la naturaleza divina de Cristo es la papaya lechosa. La naturaleza humana es la leche y le echamos azúcar y hielo y lo batimos y todo se mezcla. No es eso. Es que siguen siendo una sola persona con dos naturalezas sin mezclarse y sin confundirse. Y sin confundirse. Y sin dividirse. Eso es importante. El punto 480 del Catecismo de la Iglesia dice: dale para allá. La Iglesia confiesa que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, en la unidad de su persona divina. Por esta razón, es el único mediador entre Dios y los hombres. El argumento también que a ellos les gustan: Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Sí. Estamos de acuerdo. Que es el que nos permite acercarnos a Dios. ¿Y por qué Jesucristo puede hacer esa mediación? Por la unión hipostática. Ahora, ¿de dónde nace eso? Mira, en el antiguo Israel, los hebreos tenían una concepción clara de Dios trascendente que está allá arriba, que no baja a mezclarse con el ser humano. A partir de ahí ellos van a desarrollar la idea de que Dios que está allá arriba nos habla a través del fuego, la salsa ardiendo. No baja a él, sino a través del fuego. A través de un ángel, o a través de un profeta, o a través de sueños. Pero él mismo no baja a mezclarse con el hombre. Esa es la concepción judía también, podríamos decir. Sí. El judaísmo tenía esa ideal. No, al judaísmo hasta el día de hoy le queda claro eso, que Dios no se mezcla con el ser humano, no baja. Pero Jesucristo sí lo hizo. Pero Jesucristo es judío, es del judaísmo, es del cristianismo. Bueno, Jesucristo inicia el cristianismo. Es que de hecho... Pero él era judío y toda su familia judía. Pero por la razón por la cual te matan a Jesucristo por eso. Puedes decir que él es Dios y él es hombre y que está junto con ellos aquí. Sí. Es bíblico. Tú te estás volviendo loco, muchacho. Le van a decir los fariseos. ¿Cómo que tú eres Dios y estás aquí conmigo? Es que esa doctrina ellos la venían arrastrando. Lógico. Y la tenían en las entrañas. Dios no se mezcla con el hombre. Sí, pero no crea. Eso tú tienes que entenderlo. Es que para ellos, para un judío, les queda claro, cosa que no le queda claro a un evangélico. La diferencia entre lo profano y lo sagrado. Lo sagrado y lo profano no se mezclan, hermano. Y para ellos el ser humano es profano. Profano. Pecador. Entonces ahí, de esa perspectiva, entonces, de la única manera que Dios se acerca, en última instancia, encarnándose, haciéndose hombre como nosotros, y de esa manera nosotros tenemos en contacto con Dios, sin que nuestra impureza repele la divinidad de Dios. Bien. Dale para allá. Punto 483 del Catecismo. Dale para allá.
la unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina Sí. en la persona del verbo se llama unión hipostática. Hipostática. Ahí está por escrito. Una palabrita fina, repitan conmigo. Unión hipostática. Hipostática. Exacto, hipostática. Ahí está en el catecismo esa palabrita de la doctrina de la fe. Tengo que confesar, Raúl, que cuando la primera vez que yo escuché este término, que lo escuché del gran apologista Fran Morera, Sí. el tremendo apologista Fran Sí. Morera, 1A. me sorprendió. ¡Wow! Porque a mi entender, en el poco tiempo que yo tenía en la iglesia, quizás quería que Ahora, se mencionara... Oye, tú eres como algunos muchachos que caminaron a los 8 meses. Sí, eso es verdad. Entonces, yo tenía entendido que eso debía como mencionarse en la homilía también. Luis en la fe nació con los ojos abiertos, ¿oyeron? Yo entendía, pero ven acá, ¿y por qué la iglesia no habla de esto? Pero sí, la iglesia sí habla y tiene su momento, y tiene su momento de formación, y también te manda a profundizar, porque a veces entendemos, y era mi concepción errada, de que la doctrina católica debía ser derramada completica en una homilía, y es imposible. No. Es imposible. El conocimiento siempre en el tiempo y en el espacio. Es imposible. Entonces aquí está el texto, uno de los textos más hermosos que hay en toda la Biblia. Dale para allá. Juan 1.14. Juan 1.14. Y el verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros. Una maravilla. Unión hipostática. Unión hipostática. Y el verbo, la palabra, el eterno, El eterno. se hizo carne. Se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Eso es Juan 1.14. Y Colosenses 2.9 nos va a decir, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Toda la plenitud de la divinidad. Sí, Colosenses. Qué hermoso Colosenses. Léanse el capítulo, me parece que 1 o 2 de Colosenses, donde habla de Jesucristo. Él es, ahora se me fue, eso es como una poesía que hace San Pablo. Está por encima Colosenses 2 por ahí. Exacto, está por encima capítulo de todo, 2. de potestades, virtudes, él está por encima de todo y por él fue creado todo. O sea, es una belleza Colosenses. Por él y para él. Por él y para él. Por él y para él. Exacto, eso está en Colosenses. Entonces, ¿qué podemos determinar de esto, Raúl? Que la enseñanza católica de la unión hipostática es la única fuente que tienen los evangélicos para poder hablar de ese tema. Sí. O también por un asunto de razonamiento, porque si tú te pones a analizar, la unión hipostática también te puede llegar por razonamiento. ¿O no? No te podría, una persona no pudiera llegar a la unión hipostática sin conocer la doctrina de la iglesia. Sí, pudiera. Porque pudiera analizar, pero ven acá, Sí. Jesús me redimió en la cruz. De hecho, yo me imagino que cómo pudo hacer el eso? término hipostático es un término hasta más filosófico que teológico. O sea, es la filosofía abrazando la teología para explicar una cosa. Exacto. Vamos a estar claros. Bien, entonces el primer concilio de Nicea. ¿Cuál de ellos? Nicea. El primero de Nicea. El primero fue Nicea que habló, respondió a la herejía de Arrio, que decía que Cristo era una criatura y no Dios verdadero. Exacto. Ahí entonces, que hablamos de eso en estos días. en el episodio de los concilios, excelente Raúl ese programa, yo lo tuve que ver pero porque todo estaba editando. Y la verdad que hicimos un buen esquema. Buen esquema, sí. ¿No? Sí, de los concilios. Y es amplísimo. Nosotros entonces lo que hicimos fue como un pequeño resumen de cada cosa. De cada cosa, exacto. Y del año, porque no es imposible. Y además con un solo concilio tú haces 20 programas. 20 programas, sí. Con uno solo. Entonces, Nicea primero. Eso fue en el 325. Exacto, por ahí, 325 por ahí. Dice aquí, el concilio proclamó Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. Eso es parte de lo que nosotros hacemos en el credo. Esto estableció que Jesús posee verdadera naturaleza divina. Yo y el Padre somos uno. Y de hecho, cuando creo que uno de los discípulos le pregunta, Señor, enséñanos, ¿dónde está Dios? Enséñanoslo. Le dice, tanto tiempo conmigo y no me conoce. Y no me conoce. Exacto. Entonces, el primer concilio de Constantinopla confirmó la doctrina de Nicea. Sí.
y reafirmó la plena divinidad de Cristo frente a nuevas interpretaciones arrianas. Luego vamos a ver el concilio de Éfeso. Respondió a la enseñanza de Nestorio, que separaba demasiado la naturaleza divina y la humana de Cristo. Él hacía la separación y por consiguiente hubo que ir sobre eso para especificar que ambas naturalezas no se separan. Exacto. El concilio de Éfeso, año 431, que es el que define la Teotocos, Madre de Dios. Madre de Dios. Ese fue uno de los primeros concilios que yo conocí. Cosa también que creen los evangélicos en eso. Ellos creen en la Teotocos. Sí, yo me he dado cuenta. Yo me he dado cuenta en los debates. Ellos creen eso. No, Raúl, porque es que ellos dicen esta premisa: María es madre de Jesús, pero no de Dios. Aparentemente es una variante de los protestantes que dice eso. Pues yo la mayoría Pero que escucho dicen eso. otro, por ejemplo, como Carlos Veloz. Él dice madre de Dios. Teotocos. No. La Teotocos. Pero yo lo he escuchado en algunos videos sí. discutiendo sobre que no es madre de Dios. ¿Es verdad? Luego, habría que analizarlo. Bueno, ok. Pero de Néstor Díaz, que era el profesor de teología en su área de los protestantes, él también defiende a Teotocos. Dice que sí, que María es madre de Dios. Porque si Cristo es Dios, entonces, y María parió a Jesucristo humano, entonces María es madre de Dios. Ay, o sea, él defiende eso. ¿Oíste? Exacto. Entonces, tú me dijiste que querías hacer una aclaración al pastor. ¿En qué era que él estaba fallando? No, eso va a ser mi parte cuando tú termines con lo tuyo, ahí tranquilo. No, vamos, dale para allá. Jonathan, prepárate. Óyeme, tú estás obligado a hacerte católico. No, hacerte católico no. A creer en el dogma de la Inmaculada Concepción y en el dogma de la Asunción. Exacto. No tiene que hacerse católico. Con esa postura que él tiene y esa defensa que él ha hecho de la unión hipostática, él está obligado a creer esos dogmas de fe. Entonces, me voy a volar los concilios. Simplemente lo voy a mencionar para llegar a ese tema. Al que tú acabas de mencionar. Ya. Entonces, el otro concilio que habló fue el de Calcedonia, que ahí se habló el término de unión hipostática, sí. Y el concilio de Constantinopla, el segundo de Constantinopla, y el tercero. Recuérdate que Constantinopla tiene varios concilios. Sí. Entonces, aquí yo tengo un fragmento de algo que dice, en respuesta a lo que tú me estabas preguntando, relación entre la unión hipostática y la Inmaculada Concepción. Ok, dale para allá. A ver qué te Vamos a ver qué dice esta relación. La Inmaculada Concepción está vinculada al misterio de la Encarnación. El dogma fue proclamado por Pío IX en el 1854. Definición: la Santísima Virgen fue preservada inmune de toda mancha de pecado original desde el primer instante de su concepción. Sí. Entonces, ahora, ¿por qué tú dices que hay una...? Atención, Jonathan Ramos y Néstor Díaz y Carlos Veloz. Atención, atención. ¿Es un desahogo tuyo? No, porque ahí también hay que formarlo. En la doctrina católica. Ellos son bien formados, pero para que les falta todavía el paso. En la doctrina católica hay que formarlo. Mira, ¿en qué contexto los sacerdotes hebreos te escriben Génesis capítulo 1? Con atención, que tú también te vas a sorprender, Luis. Vamos a ver si es verdad. Dale. Mira, cuando llegan a Babilonia, en Babilonia ellos conocen el Enuma Elis. ¿El qué? Enuma Elis, el relato de la creación babilónico. Sí. El cual dice que la diosa Tiamar, la diosa del caos primordial, estaba ahí. Y que ella era la diosa del caos, y además esta palabra, el caos primordial y del mar agitado. Era como la concebían a ella. Y que el dios Marduk... Esos eran paganos que creían eso. Sí, los dioses babilónicos. Los dioses babilónicos en Babilonia tenían su relato de la creación primero que Génesis 1, ¿oíste? Exacto, primero que. Y es en esos tipos de sistemas de creencias que se inspiran los sacerdotes, que Dios inspira a los sacerdotes judíos en ese contexto, para que ellos compongan y adapten el primer relato de la creación en Génesis 1. Okay. Diosa Tiamar, diosa del caos primordial y del mar agitado. Se va a la guerra con el dios Talmud. Marduk.
El dios Marduk la vence y la parte en dos pedazos. Con un pedazo hace los cielos y con otro pedazo hace la tierra. Luego procede a hacer al hombre con el pedazo de tierra de la diosa Tiamat. O sea, hace al hombre del polvo. Y coge la sangre de la diosa Tiamat y se la entra por la nariz al hombre para darle vida al hombre. Lo que yo estoy diciendo es que Babilonia dice que la creación es a partir del caos. Porque la diosa Tiamat... Ese relato, que hay muchos otros relatos. Hay Sí, otros relatos sí. que lo estuvimos hablando en otro Sí. momento. Pero ellos dicen que los dioses crearon al ser humano del caos. Porque la diosa Tiamat es la diosa primordial del caos y del mar agitado. Mira, yo te voy a decir una cosa. Atención, Jonathan, Inés Díaz y Carlos Veloz. Te acomodaste, sigue. Sí. El Dios judío, que es el Dios nuestro, dice, no, la vaina no fue así. Y dice, en un principio todo era caos y tiniebla. Y Dios se paró. Espérate. Cuando lean Génesis 1 a partir de esta visión que les voy a dar, para que lo entiendan de una vez y por todas. Para contrarrestar ese sistema de creencia, el cual tenía confundido a los hebreos en Babilonia, dice Dios inspirando a los sacerdotes. En un principio todo era caos y tiniebla. Recuerda, Babilonia dice que los dioses crean al hombre a partir del caos. A partir del caos. Eso es elemental para que me entiendan. Yahvé de los ejércitos dice, no. En un principio todo era caos y tiniebla. Y te describe el escenario. Y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Tiamat, la diosa del caos y del mar agitado. El Dios nuestro dice, en un principio todo era caos, como dicen los babilónicos, y el mar estaba agitado, y el Espíritu aleteaba sobre las aguas. El Espíritu de Dios, que ya sabemos que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dijo Dios, hágase la luz. Y se hizo la luz. Y se paró la luz. Y después comienza Dios a poner el escenario en orden. En orden, exacto. Del caos pone el escenario en orden. En una palabrita más teológica, purifica el escenario. Agárrame el término purificación y sácame el orden. Un caos y Dios crea el cosmos en orden. Dios organiza el caos y lo pone en orden. Y luego que lo pone en orden, hace al hombre. ¿Y qué con eso, Raúl? Dime, ¿y qué con eso, Raúl? ¿Y qué con eso, Raúl? Porque tú no estás entendiendo. ¿Para dónde voy yo? Dale, pero aterrízame. Sí, yo te voy a aterrizar. La creación en el hombre, por el pecado, vuelve y cae en caos. Sí. Y entra el pecado original, la concupiscencia, y eso se va heredando. Y entra la muerte. Cuando llegamos a donde María, el caos llega hasta María. Y como Dios tiene que hacer una nueva creación, ¿qué hace con el caos? Una nueva criatura. Hace una nueva criatura. ¿Pero en quién? ¿En Cristo o en María? En María. Es decir, el caos, que es la impureza de la creación, del desorden, Dios tiene primero que, antes de hacer al nuevo Adán, que es Jesucristo, tiene que organizar el caos. Y lo organiza en María. En María, en el vientre de María, lo purifica. Al revés. Cuando María estaba en el vientre de su madre. Sí. Ahí. En ese punto. Gracias. Porque se me chipoteó, como dice el chavo. Porque es la inmaculada concepción, no la concepción de Cristo, la concepción de María. De María. En el vientre de Santa Ana, la madre de María. La madre de María, Dios organiza, purifica y santifica el cosmos, que es el vientre de María. La persona de María. Pero ahí te diría uno de ellos. ¿Qué? No, es en Jesús. Yo estoy esperando esa respuesta. ¿Y qué te lo voy a decir? Yo estoy aquí, Valde. Pues dale.
Ya viste la analogía, ¿verdad que sí? Ujú. María es el orden de la creación para de ahí hacer el nuevo Adán, Ujú. como pasó con Génesis 1. Pone orden a la creación. Tú dices, pero Jesús lo pudo haber hecho, Dios lo hizo fue con ese orden fue en Jesús directamente, no en María. Y yo, te equivocaste. Eso es una idolatría del diablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ponerlo ley. Vamos a quitar. No encuentra cómo ponerse. Dale, dale. Y el tema de ellos con eso, que ellos creen que la purificación fue en Jesús Ujú. y no previamente en María, que es el escenario donde Jesús se va, a partir de donde se va encarnar. a encarnar, Y a coger carne. a coger carne. Porque ellos tampoco comprenden la dinámica entre gracia y creación. ¿No? Para ellos, ellos creen que la gracia es el plan maestro de Dios o el plan por la excelencia de Dios. No, el plan por la excelencia de Dios es la creación. Y la gracia es un bajadero, una carta bajo la manga, para con la gracia corregir la creación. Porque ellos saben, como nosotros, que la creación está herida Por el pecado. por el pecado. Pero ellos, a veces ellos tratan la creación como si estuviese destruida y la gracia es lo que vale. Entonces, tú me dices, pero abunda, pero no, es que te tengo que ir al paso, para que tú, porque te llevo rápido a ti, tampoco lo llevo rápido a ellos, no me Sí, entienden ninguno. Está bien, dale, dale. El plan, la obra cumbre de Dios es la creación. Y esa creación no está destruida, está herida. Si decimos, usa más razón, tú eres un tipo inteligente. Dale, dale. Si decimos que Dios inicia desde cero la nueva creación con Jesucristo, obviando la vieja creación en María, estamos diciendo que Dios le está cogiendo carne. No. Está tratando al diablo como un Dios. Porque si Dios se olvida de la vieja creación, porque el diablo la destruyó, está diciendo que el diablo es un Dios, porque está elevando a una mera criatura, una simple criatura como el diablo, dándole poder de poder destruir y anular la creación de Dios. Y el diablo lo único que puede hacer es herir la creación, no puede destruirla. Por consiguiente, si decimos que la nueva creación es una nueva creación en Cristo desde cero, sin tomar en cuenta la vieja creación que es el vientre de María, estamos diciendo que Dios está reconociendo que el diablo le destruyó la primera creación y lo está obligando a él a olvidarse de la primera creación y hacer una creación nueva. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. Entonces lo más lógico es tratar al diablo como lo que es, una mera criatura que hirió la creación. Entonces Dios, con la gracia que de manera previa la derrama sobre la Virgen, purificándola, ella y su vientre, de ahí repara la creación, el escenario, y de ahí forma a al nuevo Adán. Que es Cristo. Y ahí se mantiene Dios conectado a la vieja creación, que es su obra cumbre. Y no sería más fácil, Raúl, decir. Y decir, por eso te expliqué lo del caos, decir que Dios encarnó a Cristo desde un vientre pecaminoso como el de María, es decir, que Dios está creando o recreando a partir del caos. Y no se corresponde con la pedagogía de Génesis 1. Bien. ¿Me sigue? Un momento, Sí, ¿lo tengo que explicar de nuevo? Sí, no, te entendí perfectamente, pero el argumento no se simplifica más cuando tú dices Cristo, que es verdadero Dios, es verdadero hombre, y en él no hay ni siquiera una huella de pecado. No podía nacer de un vientre que estuviera manchado por el pecado. Por ese motivo, Dios toma a María y la hace inmaculada. Es que ellos ahí te van a decir, Ajá. no, que Dios pudo preservarlo limpio a él directamente, aún dentro del vientre manchado de María. Y Pues esa discusión no se va a terminar nunca. Entonces, no, por eso yo te tomo el relato de Génesis, la pedagogía de Dios, cómo Dios crea, que Dios primero coge el desorden, el caos, y lo purifica y lo ordena.
Y por consiguiente, el nuevo caos, que es el pecado original que se va a transmitir en María, él tiene que empezar a poner orden en María desde el vientre en Santa Ana para organizar el caos, purificarlo como purificó el caos en Génesis antes de hacer Adán. ¿Tú no me estás entendiendo? Sí, te estoy siguiendo perfecto y claro. Lo que yo te estoy, podría decir rebatiendo, es que ellos pueden anular esa premisa tratando de decir que ese orden y ese caos lo lograron, Dios lo hizo, lo logró separar a partir de Cristo, no a partir de María. Es que sí, pero si Cristo aún así toma carne de María, está tomando carne del caos. Eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces la lógica de Dios es que Dios no formó a Adán del caos primordial. Primero organizó el caos y después hizo a Adán. Pero Entonces, de igual manera, para crear al nuevo Adán, primero tiene que organizar el caos del pecado, que se viene transmitiendo de generación en generación, Pero entonces, óyeme, Raúl. y organizarlo en el vientre en María. En realidad, el tema con nuestros hermanos separados, eso es como interminable, porque es que ellos siempre van a buscarle Pero la forma no. y de la negación. Sí, pero yo sé que Jonathan Ramos, él me está entendiendo. Los otros no. Los otros, aunque no se pongan con cucharita, ni Carlos Veloz, ni Edgar Pacheco, Bueno, ni oye, Néstor Díaz. déjame leerle. Te lo acabo de poner con cucharita. Yo sé que ellos no lo van a entender. Déjame, Ahora, Jonathan sí. Y Jonathan está obligado a creer en la Inmaculada Concepción. Y por consiguiente, si María fue Inmaculada de la Concepción, fue asunto al cielo. fue asunto al cielo porque su cuerpo no se corrompió. No se daña, no se daña. Y por eso ella participa, como dices tú, hay algo de María en la Trinidad, como dices tú, por eso. Por eso. Ahora, los Néstor y Carlos Velo dicen, pero que también entonces si decimos eso, hay algo de Moisés. Yo no. ¿Por qué? Porque yo acabo de decir que el pecado original viene de generación en generación. Hasta ese punto. Hasta el punto de Santa Ana, Y que que se corrige, se organiza y se purifica en María. Por consiguiente, para que Moisés un día pueda participar, como participa María, está obligado a pasar por un proceso de purificación, porque María fue purificada por gracia del Espíritu Santo. Tú y yo, Moisés, David, Abraham, Bueno, nosotros hemos Veloz, sido purificados por la redención. por lo pronto en potencia. En potencia, exacto. Bueno, Por lo entonces pronto en potencia. voy a leer el punto 490 del Catecismo Dale de la para allá. Iglesia Católica. Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. De una lógico. Yo siempre lo digo, yo siempre uso el argumento. Si yo tengo todos los recursos para hacer una casa donde yo voy a habitar, Sí. ¿cómo yo hago esa casa? Óyeme, tengo todo el dinero infinito disponible. ¿Cómo yo hago esa casa? Hermosa. Hermosa, o planifica y todo eso. Bonita por todos los lados. Por todos lados. Entonces eso mismo pasó con Dios y con la y Virgen María, María. María. Él iba a hacer una casa donde él iba a habitar y tenía todos los recursos. Y eso que si nos metemos al Evangelio de Lucas, hace esa comparativa entre María y el Antiguo Testamento. Entonces podemos concluir que la pureza de María está ordenada a la encarnación del Hijo de Dios, donde ocurre la unión hipostática. ¿Qué tú dices? Está ahora. La pureza de María está ordenada a la encarnación del Hijo de Dios, donde ocurre la unión hipostática. Y yo te voy a decir, yéndome atrás, la pureza del escenario en el Antiguo Testamento está ordenado en función de encarnar a Adán. Exacto. Sí, así es. El Evangelio de Lucas: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ese evangelio que lo tiene que Jarito Mene. que Carito Mene. Ese evangelio, eso es el griego, el término que usa. Que está en la Biblia, es Reina Valera, llena de gracia. La gracia plena. La gracia plena. Y ellos deben entender eso, que la llena Que de en gracia. el Antiguo Testamento, ¿cómo se llama ese? En el Antiguo Testamento hay un personaje que cuando se va a construir todos los utensilios del tabernáculo, Ujú. Beleazar, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Eleazar, ¿será? No, no es Eleazar, no es
Bueno, Eliezer Belecer. es el Yo sé que hermano. con B larga que el Bueno, nombre. la idea es esa. El caso es que el texto en el Antiguo Testamento dice que él fue lleno del Espíritu Santo para poder construir el tabernáculo. Pero no ma- utiliza el mismo No, término. no es el que Jarito, no igual, sino lleno en el momento. O sea, para construir el tabernáculo. El caso es que en María es el tabernáculo. Exacto. Ella es Si al que construyó el tabernáculo lo llenaron de manera inmediata para él poder construir los utensilios y el tabernáculo. Un artesano, donde iba a habitar Dios. Dios. Entonces, el tabernáculo que es María, donde habita Dios, debió estar lleno antes, durante y después. Dice la letanía del Santo Rosario, que ahí sí es verdad que los evangélicos explotan con Santo Rosario, que ella es el arca de la nueva alianza. O sea, así como el arca de la alianza, de la primera alianza, donde todo el judaísmo entendía que ahí habitaba Dios y que la presencia de Dios era tan fuerte que si el sumo sacerdote entraba en pecado a oficiar, moría automáticamente. Y dice Lucas, y la sombra del Altísimo te cubrirá exactamente como la sombra cubría el arca de alianza allá en el desierto. Entonces, ¿qué está pasando? Ah, sí, la nube. Oye, pero mano. ven acá, bro, eso está chulísimo, sí. Entonces, ¿qué está pasando? Que ahora la Virgen María es la nueva arca. La que custodia. Donde va a habitar espérate, Dios. que eso también decía Ramos. Donde va a habitar María, Dios. Sí, si María fue custodia de Cristo aquí en la tierra y Cristo sigue en la eternidad con la carne de María, María sigue siendo la custodia de Cristo en el cielo. Ahí eso fue. Espérate, dale para atrás. Jonathan Ramos dice. Dale para atrás. Jonathan Ramos dice. Evangélico. Evangélico, filósofo evangélico. Que si aquí en la historia, María, por ser madre de Cristo, fue la custodia de él. O sea, custodia de que lo contuvo dentro. Porque llena del Espíritu Santo y donde está el Espíritu Santo está el Hijo. Sí. Dice el catecismo que donde el Espíritu Santo y Cristo actúan juntos. Sí. Porque La Santísima Trinidad, donde está uno por... Están los tres. Están los tres. Entonces, dice él, si ella es custodia aquí por la unión hipostática, si ella es custodia aquí en la historia, y por la unión hipostática Cristo sigue siendo humano y divino allá, entonces María es custodia María sigue siendo custodia de Cristo allá en el cielo. Ay, Dios mío, qué terrible. Jonathan, da el paso, líder. Y no, entonces ahí también para mí cobra muchísimo más sentido la intercesión de María. ¿Por qué motivo? Porque esa grandeza, que deben entender la grandeza de María, o sea, no llega Además, quédate una cosa. Ajá. Si un evangélico en su templete, por allá donde están ellos, invocan e invitan al Espíritu Santo, llega María, aunque ustedes no se den cuenta, ¿vieron? Oigan, llega María, porque María sigue siendo llena de la gracia antes, durante y después. Y ella es la custodia. Entonces, cuando usted invita al Espíritu Santo, aunque usted no lo sienta ni lo acepte, ella está ahí con ustedes. Yo lo que entiendo es que el evangélico se molesta un poco porque piensa que nosotros creemos que María es una diosa. Y eso para nada. Para nada. Es una criatura, pero la más hermosa de todas las criaturas. Todo ella lo recibe por los méritos de su hijo. No por ella misma, por el amor de Dios. Si estamos diciendo, yo estoy diciendo que en el vientre de su madre, Ana, Dios decidió poner las cosas en orden. No fue que María ella misma autodecidió ponerse ella en orden. Fue Dios que hizo la obra de poner en orden ahí, de purificarla desde algo. Tenemos que hacer un episodio solo de María, porque ahí vamos a caer en un tema que son las apariciones marianas, que ellos les repele, pero hay algo innegable en las apariciones marianas, Raúl, y testimonios profundísimos de conversiones radicales al cristianismo. Sí. O sea, una persona donde María se aparece se convierte en cristiano. Sí. Y de manera radical. No a María, no a cristiano. A cristiano. O sea, pues una cosa impresionante. Y también por ahí hay muchas conversiones de evangélicos que gracias a la madre se han vuelto católicos. Ay, Dios mío. Bueno, yo en realidad, mírate, después que yo Tú entendiste mi postura, mi análisis. Claro. Después que yo participé de la oración ecuménica, que vi a tantas personas de diferentes denominaciones, evangélicos, anglicanos,
habían otras iglesias ahí. Menos testigos de Jehová. No, no creo que estén ahí. No sé si recuerdo, pero bueno, la oración ecuménica incluye a todo el que cree en Dios. En Dios. Eso es así. Y que su Señor es Jesucristo, porque hay muchos que quizás pudieran decir que Cristo no es Dios, pero en ese entorno de la oración ecuménica, todos son cristianos, de alguna forma, de alguna forma. Y ver todas esas personas orando a un mismo sentido es superior a las diferencias que tenemos doctrinales. Sí, lógico. Ese punto es superior. Y ahí tú empiezas a verlo con otra razón, porque entonces yo mismo pensaba, eso fue una de las cosas que tú me aclaraste, que la mayoría de, podríamos decir, de cambio de religión era de católico para evangélico. Sí. Yo pensaba que la mayoría era así. Era así, no. Y cuando tú me dijiste, no, pero ve el programa de Vuelta a Casa, ¿te acuerdas? De Journey Home. Ese programa, wow, qué programazo, donde muchísimos pastores evangélicos, por la profundidad teológica, llegaban a la conclusión de que la Iglesia Católica es la iglesia que fundó Jesucristo. Pero también si tú sigues a este muchacho, el argentino, ¿cómo es? Que era evangélico. Wow, se me fue el nombre. Ese mismo que es amigo de Carlos Veloz. Carlos Veloz, exacto. Él lleva mucha gente, entrevista a mucha gente que son evangélicos y han dado el paso. ¿Cuántas entrevistas tiene? ¿Cuántas entrevistas de gente que están ahí? Aparece uno nuevo cada rato. Si me acuerdo el nombre te lo digo. Y creo que allá en Chile y Argentina se da mucho ese paso, ¿oíste? Yo me he dado cuenta. En Chile y Argentina se da mucho ese paso. Sí, se da mucho paso. Dice aquí, ya para terminar, el catecismo en su punto 966 dice: la asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo. Oye bien lo que dice el catecismo. Sí. Cristo une divinidad y humanidad en sí misma. María, al ser madre del Verbo encarnado, participa de modo único en la obra de la salvación. Esa es la conclusión. Y eso es, conectando, lo de la Inmaculada Concepción nos lleva a la Asunción. A la Asunción. Que si tú empiezas con Asunta por los méritos de Cristo en cuerpo y alma al cielo. Exacto. Y es el único ser humano, aparte de Cristo, que está resucitado allá arriba. Los demás están en espera. Exacto. Entonces, la conclusión de este tema, lo principal y el centro de toda la fe está en Jesucristo. En Jesucristo. Pero todo lo que le rodea es importantísimo. Eso es así. Porque Él es el centro. Porque Él es la cabeza del cuerpo místico. Todo lo que le rodea tiene que estar puro. Exacto. Los santos. ¿Por qué nosotros hoy veneramos los santos? Porque fueron personas que se pusieron, encarnaron ese evangelio de una manera radical, que vivieron el evangelio de una manera que uno dice, wow, pero esta persona es un ejemplo de cristiano. Se dejaron ir purificando por Cristo. Exacto. Y entonces por eso nosotros tenemos una admiración por los santos. Lo que pasa es que los evangélicos entonces ahí se van a la parte de la santería y la práctica pagana que existen en esta época y hacen una cosas que contaminan. Contaminan la fe y lamentablemente... Contaminan el sistema de creencia cristiano y punto. Sí, no, y también por lo menos en República Dominicana, donde estamos, eso ha sido una batalla tremenda, tratar de separar la religiosidad popular errada. Tú tienes dos formas. Hay una religiosidad popular que está muy bien, pero hay una. Tú tienes dos formas de erradicar eso. ¿Cuál? El método judío, la guerra santa. Lo mata a todos y se mueren todos. Cosa que no es método cristiano. No, pero tú estás erradicando. El método cristiano es la paciencia en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué podemos hacer? Paciencia en el tiempo y en el espacio es ir adoctrinando. Y así vamos purificando. Para finalizar, consecuencias espirituales de la unión hipostática. Dios se hizo verdadero hombre. Sí. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. O sea, Él fue hombre también. La humanidad fue elevada. San Anastasio enseñaba, el Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros llegáramos a ser hijos de Dios. Sí. Por eso somos hijos adoptivos. Cristo es el único mediador
En eso sí estamos de acuerdo, evangélicos y católicos. Aunque ellos entiendan que nosotros no. Que nosotros no. Porque yo veo yo sigo, estaba viendo unos reels que me salían de una joven que ella sabe mucho de ciencia y se convirtió al cristianismo, pero Ok, evangélico. ya. Ella también en su video está diciendo, tienen que tener claro que para ser cristianos deben saber que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, pero que ese término ellos lo esbozan, lo Sí. dicen, pensando en que nosotros los católicos no creemos eso. No creemos eso. La unión hipostática es el centro del cristianismo. Dios se hizo hombre en Jesucristo. Sí. Dos naturalezas, una sola persona. Definido progresivamente por los concilios de la iglesia. Como tú decías, eso no es... Lógico. Y en cada concilio se retoma para clarificarlo mejor. Claro. De este misterio se deriva también la maternidad divina de María, De María. la Inmaculada Concepción, Concepción. como tú decías, y la Asunción. Y Asunción. Todo está orientado al mismo plan divino. Dice Gálatas 4, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Oye, ¿qué es ese Sí. Gálatas 4? Sí. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Nació de mujer. envió Dios a su Hijo, oye, Dios a su hijo, nacido de mujer. Y menciona mujer ahí para conectar a la nueva Eva con la vieja Eva. Con la vieja Eva, exacto. Entonces, nada. Yo quiero machacar mis 2 puntos. Ay. Dale, Por si Raúl. acaso alguien lo quiere ver de último. Miren, Dios no pudo haber engendrado a Cristo en un vientre impuro de María y al mismo tiempo desde ahí hacer puro a Cristo, porque eso implica o significaría que Él echa de un lado la primera creación y decide construir desde cero la nueva creación en Jesucristo. Y eso es un aceptar que entonces el diablo le destruyó la primera creación y no se la hirió. Y decir eso, que el diablo destruyó la primera creación y no que la hirió, estamos diciendo que entonces el diablo no es una criatura, que es un Dios que tiene poder suficiente para destruir la primera creación hecha por Dios. Por consiguiente, lo lógico es, de cualquier razonamiento, es que Dios Padre engendra a Cristo en el vientre de María y de manera previa tiene que purificar el vientre de María para entonces con Cristo y adentro Purificarla a ella, porque en el purificarla vientre de su mamá. es en el vientre de su mamá, para que entonces en ese vientre ordenado y purificado, de ahí él salga sin la herencia del pecado original y él sea entonces la nueva creación, pero no nueva a expensa de la otra, sino la nueva que sana a la vieja creación. Amén. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Mira, aquellos que están allí para que son evangélicos, ¿oíste? Bueno, no, tienen pero formato de que son evangélicos. Sí, hay que invitarlos para que vengan. Ya, vamos a sentarlo ahí, hablar. ¿ves? Ven acá, Raúl, pero nosotros estamos aquí en medio de evangélicos. Cada vez que nos sentamos aquí, aparecen 2 o 3 evangélicos por ahí. ¿Qué es lo que está pasando? No, y Raúl? ellos están ahí tan atentos nosotros, ¿viste? Están atentos, Tan tú locos por venir a ver qué estamos hablando. No, pues venga, que venga. Bueno, pues despide, Raúl. Señores, nos vemos ya. Jonathan está obligado a creer en los dos dogmas marianos. Tú le vas a mandar el link a Jonathan. No, pues ven acá, hay que mandar. Tú estás obligado a creer en eso. Bueno, Porque yo tú, no lo conozco a tú Jonathan. cuando dices que María participa de la La Trinidad, Trinidad. está bailando con nosotros los católicos. Y no, y déjame decirte algo. Es la primera vez que oigo ese concepto. Cuando tú me dijiste eso, y dije, wow, pero qué interesante escuchar ese concepto. Aunque ha estado claro en la iglesia, pero para mí es la primera vez que lo oigo. Y entonces de un evangélico, excelente. No, tú tienes que verlo a él defendiendo la santería nuestra, ¿La qué? los santos nuestros. Ok, no digas santería. No Sí, digas sí, exacto, me equivoqué ahí. Porque la Porque, santería porque a veces se le meten unos cuantos evangélicos a ver, no, que yo soy idólatra. ¿Cómo usted lo sabe? Usted está en el corazón de ellos. Ellos están cansados de explicar en su documento que ellos ellos reconocen que no es María. Entonces tú no puedes decir que son idólatras porque ellos en su doctrina No, pero ese, no están conscientes de que no están haciendo que es María, ese que es una diosa. Ese está a un paso de este lado. Él dice que no, Santiago Alarcón lo ha entrevistado, dice que no él no se hace católico. Ese es Santiago Alarcón, que estábamos buscando el nombre ahorita. Tremendo video de... Yo vi el video de Santiago Alarcón cuando se convierte
del protestante al catolicismo. Tremendo video. Tremendo. Señores, esto me quiere seguir hablando porque hay que cortarlo. Nos vemos, ya Nos ustedes vemos. saben. Dale.